Las principales glándulas endocrinas, ya más adelante les explicaré qué es endocrino, paracrino, neurocrino, ¿listo? ¿Listo? Tenemos una que ustedes ya han escuchado, que es la hipófisis, ¿cierto? Recuerden que la hipófisis generalmente se divide en dos grandes lobos, ¿cierto? Aunque se habla de un intermedio. El craneal, el caudal, el intermedio, que específicamente recibe el nombre de adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Listo? Entonces hay hipófisis que produce, por ejemplo, vasopresina, ¿cierto? Sí. Ya saben qué es vasopresina. Sí. Me produce oxitocina, ¿sí? Es otro tipo de hormona que está involucrada en ir hasta el útero y provocar contracciones uterinas para el parto. Una pregunta ahí. Esa hormona, sí, no, esa hormona también estimula la salida de leche, ¿no? No, es más La prolactina. Profe, ¿Ya? ¿la vasopresina es la misma DH? Sí. Ah, vale. Profe, qué pena matar una silla porque no me cabe el cuerpo. ¿Alguien? ¿No alguien? Ese soy yo. Tenemos la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Ya más adelante les explicaremos esta carrera. Tiroides, ¿sí? Es como tal una glándula que está ubicada en la región ventral de la tráquea, específicamente que está distribuida en dos lóbulos, ¿cierto? Uno derecho y uno izquierdo, abrazando la tráquea. Reproduce tirosina y calcitonina. ¿Ah? Más adelante hablamos de cada uno. Reproduce tirosina, calcitonina, bueno, en resumen lo que hace es metabolizar fósforo y calcio conjuntamente con la paratormona. Bien, ahí está la paratiroides que me produce el PTH, que es paratormona. También tiene un metabolismo importante del fósforo principalmente. El timo ya lo han escuchado. Ujú. ¿Sí? El timo es bastante desarrollado en individuos jóvenes y usted lo encuentra craneal al corazón. ¿Sí? O pues dorsal al corazón en el caso de los humanos. En el timo se producen maduración de linfocitos, ¿cierto? Allí es donde se da la principal activación de linfocitos. Pueden ser los principales como linfocitos T o linfocitos B. Los linfocitos T pues se clasifican en muchos. Entonces un linfocito de TH0, ¿sí? Que son inmaduros y van a evolucionar o van a activarse. O los THB que tienen una función importante que es producción de anticuerpos del sistema inmunológico. El páncreas, ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra el páncreas? Una porción craneal del duodeno. En la porción craneal del duodeno, ¿cierto? Ahí cerquitica el estómago, ustedes van a encontrar esa estructura que es el páncreas, y dentro del páncreas se producen muchas hormonas importantes, las que por ahora menciono es la insulina y el glucagón, aunque pues también tenemos péptido pancreático y somatostatina. ¿Listo? Tenemos algunas otras grandes gónadas, ¿sí? Como es la femenina y la masculina, en el caso del macho y la hembra. En el caso del macho se produce testosterona. Testosterona da las características del macho, ¿sí? Y sobre todo ayuda a la espermatogénesis. ¿Bien? Tiene un efecto feedback positivo, o sea que al tiempo también aumenta esa función, ¿sí? Y esa evolución y formación de las mismas gónadas, o sea, el mismo testículo. En el caso de la hembra, pues nos va a producir estrógenos, progesterona, ¿cierto? Recuerden la progesterona que también la hemos hablado. Es importante en cuanto a inyección de leche, porque ayuda a la glándula, a la
promociono la maduración, ¿cierto?, de la glándula mamaria y también de igual manera Mantiene la potencia. mantiene la gestación, gracias. Ayuda a las contracciones. La progesterona. Mantiene el ciclo estral, ¿cierto? Bloquea las gonadotropinas, ¿cierto? Contracciones endometriales. Contracciones, la progesterona, no. Ay, no sé. No mucho porque la progesterona antes trata de un poco de bloquear las contracciones, ¿cierto? Tenemos las glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Dónde están las glándulas suprarrenales? Craneal riñón, recuerden que ellas tienen dos porciones, una médula y una corteza, donde vamos a tener producción de glucocorticoides, mineralocorticoides, adrenalina, Aldosterona. las mismas adrenales. Tenemos producción de Aldosterona. cortisoles sexuales y hormonas sexuales. También tenemos pues dentro de las mineralocorticoides lo que usted dice, la aldosterona. Dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol, ¿sí? También tenemos producción de adrenalina, o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina. Tenemos otras glándulas como riñones, ¿sí? Riñones que específicamente me pueden producir eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona importante para la producción de eritrocitos, ¿cierto? Tenemos mucosa gástrica con producción también de bastantes secreciones para la activación de esta forma de la submucosa y la mucosa intestinal para la absorción de calcio y fósforo. Tenemos placenta. La placenta también es una fuerte productora de oxitocina para ayudar también a la contracción uterina. Y bueno, y etcétera, etcétera, donde aquí tenemos el resumen que vamos a ver. El sistema endocrino en seres humanos, nosotros y animales, pues tiene unas estructuras llamadas glándulas, ¿cierto? En este caso hablamos de glándulas endocrinas, ¿cierto?, que van a tener una producción de unas sustancias llamadas hormonas. Esas glándulas producen hormonas. Y estas hormonas van a ser transportadas por vía sanguínea, ¿cierto?, para que obviamente son como mensajeras que van a ayudar al metabolismo de algunas sustancias y o el funcionamiento de otras glándulas u otros órganos. ¿Sí? ¿Son transportadas por la sangre? Son transportadas por vía sanguínea o pueden estar siendo transportadas por vía linfática, ¿cierto?, por vaso linfático. ¿Listo? Entonces, en conjunto de tejidos, glándulas y hormonas, tenemos lo que es el sistema endocrino. Entonces, como les decía, es un conjunto de glándulas, órganos, células especializadas que podemos tener neuronas. Las neuronas también tienen una función neurocrina, ¿cierto? Una función neurocrina. Tenemos tejidos, ¿sí? Toda esta serie de órganos, de glándulas, de células, pues van a liberar una sustancia química que, como les decía, es la hormona, ¿cierto? Y que puede actuar conjuntamente con el sistema nervioso, ¿cierto? No solo el sistema sanguíneo, sino el sistema nervioso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Como que leyeron o eso está muy perdido? ¿Listo? Entonces, sistema endocrino. Entonces, esa red de comunicación, ya les dije, entre órganos, tejidos, entre células, ¿cierto?, pues van a tener que tener unas grandes funciones, ¿cierto? Controla la intensidad de las funciones químicas de la célula, ¿cierto? Incluso pueden estar modificando ese impulso nervioso, ¿cierto?, o una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria. Por eso es que pongo acá que regula el equilibrio o la homeostasis, ¿cierto?, esa fisiología normal que puede tener todo el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, ante una liberación de adrenalina, que ya modifica la homeostasis.
Hace aparecer características sexuales, sí. Por ejemplo, si tenemos altos niveles de andrógenos o altos niveles de estrógenos, como hacen algunos individuos humanos, no están conformes con su sexo y empiezan a inyectarse andrógenos, quieren parecerse más masculinos, estrógenos y quieren parecerse más masculinos. No soy homofóbico. Este transporte se puede dar también a través de membranas celulares, entre esas pues la membrana citoplasmática. Recuerde que la membrana citoplasmática tiene unos poros que se puede permitir el paso de sustancia del interior de la célula al exterior de la célula. Influye en el crecimiento también, como tenemos la GH, que es la hormona del crecimiento, que puede estar conjuntamente con la somatotropina o la somatostatina, ¿cierto? Para ayudar al crecimiento y no preguntarle a Messi. Y pues secreción de otras hormonas. Entonces, recuerde que tenemos a nivel encefálico que en los mismos sistemas nerviosos que teníamos la región de los tálamos, ¿cierto? Ahí teníamos una porción importante que es el hipotálamo. El hipotálamo pues permite una regulación hormonal, ¿sí? Porque pues este va a controlar o va a equilibrar otra porción encefálica importante, que es la hipófisis, ¿sí? Mal llamada glándula Pituitaria. Vuelvo y le repito, tiene dos porciones, una adenohipófisis y una neurohipófisis, ¿cierto? La adenohipófisis pues me va a regular o secretar hormonas importantes como es la ACTH, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es la ACTH? ¿La qué? Si ven aquí, ¿a quién? La glándula suprarrenal. ¿Cierto? Aquí tenemos un riñón, aquí tenemos una glándula suprarrenal, ¿cierto? La ACTH es la hormona liberadora de gonadotropina. ¿O de qué? Hormona estimulante de la glándula adrenal. Aquí regulan las adrenales. O mira, ahí le estoy diciendo la respuesta, las adrenales. Entonces tenemos la hormona adrenocórtico-trópica o adrenocórtico-trópica. Hormona adrenocorticotrópica, ¿cierto? Yo siempre le decía corticotropina, ¿no? O corticotropina. Sino que ahí en una sola palabra está mencionando eso. Mire, escuche, hormona adrenocórtico-trópica. O sea que es una hormona que está liberada ¿en dónde? ¿O está estimulando a quién? A la glándula adrenal, ¿cierto? Entonces, de esta manera, la hormona adrenocorticotrópica o la adrenocorticotropa, ¿cierto? Me está produciendo la liberación de aldosterona, cortisol, adrenalina, o en resumidas cuentas, glucocorticoides, mineralocorticoides, adrenalina o epinefrina, ¿cierto? La adrenalina es también mencionada como epinefrina, o noradrenalina y norepinefrina. Bien, esto es la adenohipófisis específicamente. También de esta manera la adenohipófisis se puede liberar TSH. ¿Alguien sabe qué es la TSH? Entonces es la hormona estimulante de la tiroides, ¿cierto? Entonces la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué me va a estimular? La tiroides. ¿Cierto? Entonces la tiroides va a producir tirosina o tetratirosina o tetrayoditirosina, también llamada T3 o T4. ¿Sí? También me va a hacer liberación de calcitonina. Esta presentación, no me preocupe, cuidado, ya la tiene en la plataforma. No está ese nombre. ¿Listo? Me va a liberar GH, ¿cierto? Es hormona
El crecimiento Todas son las hormonas. está por todas las hormonas, todas. Pero hablamos de un sistema que involucra hormonas y glándulas. Vale. Entonces, ¿qué hará la AGH? Hormona del crecimiento. También, ¿qué provocará? Fijación de calcio, provocando que el hueso, ¿en qué porción del hueso se crecerá en longitud? ¿Dónde? Principalmente sus epífisis, ¿cierto? Principalmente sus epífisis. Me va a liberar FSH, ya todos saben qué es FSH, ¿cierto? ¿Quién no sabe cuál es el FSH? Hormona folículo estimulante. Esa sí me acordé. Folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, pues, me va a producir liberación de estrógenos, progesterona, testosterona, para que de esta manera, pues, haya un mayor crecimiento y desarrollo de las gónadas. Aquí tenemos una importante que es la LTH, es la prolactina. La prolactina me ayuda al desarrollo de la glándula mamaria y pues de esta manera se produce leche, sobre todo que es estimulada por el hijo, por los hijos. Cuando se mama, pues estimula más la producción de prolactina. En la neurohipófisis ya podemos ver la producción de vasopresina, ¿cierto? O pues oxitocina, que era lo que hablábamos, que ayudaba a contracciones del endometrio y dilatación cervical. ¿Listo? Es lo mismo, mire que aquí aparece la adrenocorticotropina, ¿cierto? O adrenocorticotropina. Miren, me va a estimular a quiénes, a las glándulas adrenales. Bien. Hormonas luteinizantes, estimula la producción de gametos y es de las gónadas, conjuntamente con la folículo estimulante. Bien. Tenemos hormonas del crecimiento como la GH, como es la somatotropina, que ya explicaré que hay una hormona que la puede inhibir, que es producida del páncreas, que es la somatostatina, ¿cierto? Entonces el páncreas puede estar involucrado en el crecimiento. En el crecimiento. Yo tengo una pregunta. Pero es que no. Digamos, de lo que he visto hasta ahora, de eso, he visto que el hígado no, Sí. el hígado no genera ninguna hormona, El hígado está involucrado en la eritropoyetina. pero digamos de lo que está presentando no usa el hígado. No, hasta ahora no. Ah, ya. Porque el hígado es un órgano importantísimo en producción de glóbulos rojos, pero más sobre todo en la gluconeogénesis o la glucólisis. Sí. El hígado no producía más hematopoyetina. Lo que pasa es que es un órgano hematopoyético y dentro de hematopoyetina, ¿sí?, está la producción de eritrocitos. Entonces por eso aparece la palabra eritropoyetina. Poiesis es de origen o formación. ¿Listo? Entonces, hablar de hematopoyetina es hablar en conjunto de todo. ¿cierto? De todo. Entonces Ah, usted puede sí. ver que me produce muchas células de la sangre. Es que yo tenía entendido que a nivel de hígado era principalmente hematopoyetina y ya en riñón sí específicamente eritropoyetina. Por eso, pero ¿qué es la hematopoyetina? Generación de células sanguíneas. Entonces, ¿qué me va a producir? También eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Entonces, específicamente no, hablar abarcando todo, es hablar que se produce una hematopoyetina, que al final lo que produce es una célula madre pluripotencial, ¿cierto? Grande, que va a tener una célula hija, pero que puede tener una línea linfoide, mieloide, ¿cierto? Y entre esa línea linfoide o mieloide podemos tener producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos, trombocitos. Eso sí, no está bien. Bueno, Pero tampoco, digamos, el hígado no produciría la célula de angiotensina. Sí, es la que produce el hígado. Angiotensina. Usted decía que angiotensina es una hormona. casi no he mencionado ninguna hasta ahora del hígado. No he mencionado hasta ahora ninguna del hígado. La pregunta fue, ¿usted hasta ahora ha mencionado el hígado o no? Ah, ya. No significa que el hígado no esté involucrado en otras
otros La procesos absorción de hormonas. hormonales. ¿Alguna otra pregunta? ¿La estoy confundiendo? No, ahorita cogemos cada una y verán que se ubican un poco mejor. Bueno, esta es la misma carreta, ¿cierto? El sistema endocrino permite una homeostasis, equilibrio normal. ¿Listo? Este equilibrio normal puede estar siendo modificado o estimulado por cambios externos, incluso cambios climáticos, ¿cierto? ¿Qué comida? Como por ejemplo, ¿qué podría yo decirles? A nivel reproductivo, ¿cómo puede influir los cambios climáticos, la temperatura o el clima ante el líbido de un toro? ¿Cierto? O ante el líbido de un cerdo. O cómo puede la luz estimular el hipotálamo y el hipotálamo estimular la hipófisis para liberación de algunas hormonas, ¿cierto? Incluso cómo puede estar influenciado la temperatura o la luz para que una vaca entre en celo más rápido, ¿no? Entonces todo está bajo cambios que pueden estar influenciados por factores externos, ¿cierto? Entonces es fundamental que el sistema endocrino pues permite una integración, una fusión y un desarrollo del organismo. ¿Durante qué? Principalmente el crecimiento, y que no solo el crecimiento sino su mantenimiento. ¿Cómo podemos llegar a ver que se metabolizan las grasas gracias a alguna función tiroidea? ¿Cierto? O cómo usted puede estar influenciado por su sensación de sed, o su sensación de orinar, o su sensación de hambre, o su sensación de sueño. O actividades reproductoras y metabólicas, incluso, mire, respuestas conductuales. Sí. Respuestas conductuales. ¿Cómo así respuestas conductuales? Pongan una piedra que le dé el sol. Una piedra, ¿saben qué es una piedra? Una piedra es una explotación de cerdos. ¿Cómo así? Pensé que era como igual. Ya donde hay cerdos, pues. ¿Cierto? Y póngale a la cerda que le dé el sol. Pecadito. Se estresa. Estrés. Entonces por eso usted las piedras puede ver una buena conservación de luz, ¿sí? No quiere decir que no les da, pero también de temperatura, por eso usted ve en una red de microgotas, ¿cierto? Para bajar un poco el calor. O bueno, por lo menos acá. Uno gordo y con una temperatura de la berraca. Usted empieza a sudar más. Eso me pasa a mí. Listo. Entonces las glándulas endocrinas de secreción interna se llaman así porque carecen de ductos, ¿cierto? Excretores. O sea, no hay como tal un ducto como por ejemplo el ducto pancreático, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces aquí no hay un ducto como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, glándulas adrenales, ¿cierto? Que no hay como un ducto para que se haya liberación. Estas son las endocrinas. Órganos que cumplen funciones endocrinas: riñón, corazón, timo, ¿cierto? Partes del sistema nervioso como el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal. ¿Qué produce la glándula pineal? Pero gracias a la liberación de quién? De la melatonina. Melatonina. Está volando. También podemos tener conjuntos celulares de algunos órganos, ¿cierto? Como algunas células de intestino, como los islotes del páncreas, donde están las células de Langerhans, ¿cierto? ¿Sí han escuchado las células de Langerhans? Claro, usted tiene histología, ¿no?
No, No, pero ahí no. Bueno, tejido hepático, gracias a los hepatocitos. Ahorita vamos a ver que el páncreas lo que pasa es que tiene unos islotes, ¿cierto? Que son regiones celulares del páncreas donde van a estar diferentes células, ¿cierto? Que van a tener una producción hormonal. Estructuras temporales con acciones endocrinas como la placenta, ¿cierto? Puede estimular más oxitocina, puede estimular más prolactina, ¿cierto? El mal llamado folículo de Graf, ¿saben cuál es? Eso lo vimos cuando vimos lo de ovario, el folículo de Graf, el folículo maduro, el que ya está a punto de liberar el ovocito, ¿cierto? Y pues posteriormente a la expulsión del ovocito por parte de un folículo maduro, pues viene la formación del cuerpo lúteo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que un sistema endocrino también puede estar persuadido o animado, para que me entiendan, por un sistema nervioso, ¿cierto? Todo esto se tiene que tener en cuenta que puede estar produciendo cambios internos, ¿cierto? O que puede estar estimulado por factores externos, que era lo que les acababa de decir, medioambientales. ¿Listo? Tiene algunas grandes diferencias en cuanto a la acción. Por ejemplo, el sistema nervioso es rápido, sus vías de estimulación son los nervios. ¿Listo? El endocrino es más lento. ¿Sí? Y pues su vía de recorrido de la sangre. ¿Listo? El hipotálamo. ¿Recuerdas del hipotálamo